en resolverlos. Entonces, si están de acuerdo, voy a comenzar la grabación de la sesión y les voy a presentar la actividad que nos corresponde revisar, o a la presentación que nos toca revisar el día de hoy, perdón. Primero déjenme abrir la presentación y ahorita les comparto la pantalla. Si no mal recuerdo, nos estábamos viendo ya directamente lo que es el amplificador de instrumentación. Nos quedamos hablando un poquito acerca del amplificador de instrumentación. Déjenme compartirles la pantalla primero para que puedan acceder a él. Me indican, por favor, cuando lo estén viendo. Me parece que ya. Listo, sí. Perfecto. Entonces les decía, estábamos revisando un poquito lo que es el amplificador de instrumentación. Y hablamos de estas generalidades muy concretas. Ahorita vamos a entrar dentro más a detalle de lo que es el amplificador de instrumentación. Entonces, bueno, retomando que básicamente con esto, hoy que es nuestra cuarta semana de clases, fíjense, ya pasó un mes, terminamos toda la parte teórica y hoy mismo yo creo que vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios, pero continuemos entonces. Yo les comentaba en la sesión el miércoles pasado que si le damos otra mirada al amplificador de diferencias, nos habíamos quedado con dos conceptos importantes que revisamos. La primera es que el amplificador de diferencias se va a encargar de restar la fuente B2 menos B1, o sea, va a ser la resta de las dos fuentes, la que entra por la entrada no inversora menos la que entra por la entrada inversora. Verón, es que me estaba con una gelatina por si me tardo en hablarles. Hacemos la resta de estas dos fuentes y si tenemos el cuidado de escoger que la razón de las resistencias R1 sobre R2 y R3 sobre R4 es la misma, entonces podríamos tener una simplificación muy bonita. Esa simplificación iba a implicar, o implica mejor dicho, que la resta de las fuentes, B2 menos B1, se va a amplificar por la razón de las resistencias R2 sobre R1. En otras palabras, se va a hacer la resta y se va a multiplicar por la razón de R2 sobre R1, lo cual, reitero, es algo que a nosotros pues nos interesa mucho que tengamos presente. Ahora, otra cosa que también revisamos en ese momento fue que si todas las resistencias eran iguales, pues ¿qué iba a pasar? ¿Se acuerdan? Si aquí todas las resistencias estaban del mismo valor, ¿qué creen que pase? Pues el voltaje de salida va a ser directamente B2 menos B1, ¿no? Si todas las resistencias son iguales. Esto lo menciono porque va a ser importante que este dato lo consideremos ahorita que empecemos a hacer el análisis del circuito. El análisis, perdón, del circuito. Pero para que podamos, como decíamos el miércoles, entender directamente una mejor o podamos darle otra mirada, otro vistazo a este circuito, vamos a introducir dos conceptos importantes. ¿Recordarán? Dijimos las señales en modo común o el concepto de modo diferencial y modo común. ¿Se acuerdan qué fue lo que hablamos que era el modo común y el modo diferencial? ¿Lo recordarán de casualidad? Muy sencillo. Recuerden, o espero que ahorita se acuerden, que una señal o el modo diferencial implica que alguna señal que nosotros queramos recuperar viene dada directamente por las restas de las dos fuentes o de dos orígenes o de dos lugares, origen de una señal en pocas palabras.
y poníamos el ejemplo muy concreto de cuando nosotros queríamos medir una señal de un músculo. ¿Se acuerdan dónde teníamos que colocar los electrodos? ¿En qué partes del músculo teníamos que colocarlo? Principio y fin. Exactamente. Si restamos fin menos principio, pues íbamos a tener la señal de activación del músculo. Eso es el modo diferencial. Por otra parte, una señal en modo común, el modo común implica, pues, el tener un fenómeno que es común a algún concepto o alguna fuente, pero que sea común a ambas fuentes. En este caso, ¿qué podríamos hablar que sea un modo común ahorita para nuestros ejemplos de diseño que estamos desarrollando? Primer punto, el ruido. ¿Sí? Estamos colocando dos electrodos. Esos dos electrodos, sí, a no ser que compremos un cable muy especial, pero que también así es bastante caro, pues vamos a tener que conectar los electrodos con algún alambre hacia el circuito, hacia el amplificador que va a trabajar con la señal. Por consiguiente, el que estén en ese que estén conectados por cable va a hacer que se meta ruido. Punto número 1. Punto número 2, ya dentro de la amplificación vamos a tener un problema, el voltaje de la fuente de alimentación. Nosotros idealmente estamos suponiendo que esa fuente de alimentación es perfecta, ¿sí? Que no mete absolutamente ninguna distorsión. La realidad, como se van a dar cuenta, espero, primeramente por ahí de octubre, que se calme un poco esta situación del coronavirus. La realidad es que las fuentes de voltaje también tienen ruido por las componentes sobre las cuales están hechas, que son elementos que pues inducen otra vez distorsiones y ese tipo de cuestiones. Además, por el simple hecho de estar conectado a la fuente de alimentación, a la corriente eléctrica, a la luz que se proporciona la Comisión Federal, pues en ese momento se mete el ruido. Y eso es común para el amplificador. Entonces, reitero, modo diferencial es una señal que viene dada, ahora sí que valga la redundancia, en diferencia de la resta de dos fuentes de señal, y modo común es fenómenos que, pensé que me estaban hablando, se están conectando, fenómenos que abarcan a ambas entradas de nuestro circuito. Entonces, con estos simplificados que lo estamos haciendo, nosotros podemos ahora reescribir o reinterpretar el amplificador de diferencias. Se fijan, en este caso yo ya quité, quité directamente la fuente B1 y la fuente B2 y las reescribí en función de un voltaje en modo diferencial y un voltaje en modo común. Aquí, si se fijan, directamente, este voltaje en modo común llega a este nodo. ¿Y qué pasa cuando se conectan tres fuentes a un mismo nodo? ¿Qué les pasa? ¿Qué tengo que hacer algebraicamente? ¿Qué se acuerdan de su clase de circuitos eléctricos? ¿Qué hay que hacerle? Exactamente. Modo común es ruido que se suma a ambas fuentes. Por consiguiente, yo voy a plantear esta estrategia. Dijimos modo diferencial, la suma de dos fuentes de señal, pues digo directamente que el voltaje en modo diferencial va a ser B2 menos B1. Tan. El voltaje en modo común, ahorita para ponerle, una definición simple, pero que nos es de utilidad, vamos a pensar que sea P2 más B1 sobre 2. Sencillo. Y ahora podemos reexpresar B2 y B1 como, o en términos del voltaje en modo común y el voltaje en modo diferencial. Y voy a quitar esta partecita que nos va a estorbar. Y por esta razón vamos a poder expresar B1 y B2 de esta manera. ¿Se fijan? Otra vez, si las resto, pues se va a quitar el voltaje en modo común y queda el voltaje en modo diferencial, que es básicamente lo que a mí me interesa que nos quede como parte interesante, ¿no? Así de sencillo. Por otra parte, dicho esto, mejor dicho, podemos, con esta nueva mirada podemos reescribir, podemos hacer algunos comentarios. ¿Qué es lo que nos interesa directamente? Bueno, pues que el amplificador de diferencias me interesa, y por lo que estamos viendo aquí, si hacemos la resta B2 menos B1,
podemos suponer que nos interesa recuperar únicamente el voltaje en modo diferencial, haciendo la resta de las dos fuentes. Y idealmente también me gustaría o preferiría que ignorara por completo al voltaje en modo común o a la componente de modo común, porque ese ruido, ya expresado en los términos que a nosotros nos interesa, ese ruido me provoca distorsiones sobre la señal. Dicho de otra manera, lo que me interesa es que cuando yo le ponga dos fuentes de señal, la resta, la amplifique o la recupere, pero que el ruido que viene asociado a ambas fuentes me ayude a quitarlo. Y por eso viene la pregunta. Normalmente, ¿cómo se mide una señal fisiológica? ¿Cómo la voy a obtener? Bueno, ahorita estábamos poniendo el ejemplo de una señal de electromiografía, que dijimos, teníamos que conectar directamente dos electrodos en las posiciones inicial y final del músculo que queríamos medir, y la diferencia pues es la que me va a dar justamente el voltaje que estoy recuperando. Entonces, todavía más importante aún, perdón, y esto lo aterrizamos directamente en las señales fisiológicas. Ustedes recordarán de sus clases de circuitos, perdón, de fisiología y de anatomía. ¿Qué amplitud tiene, por ejemplo, una señal muscular, una señal mioeléctrica? ¿Se acuerdan? No, profe. Microvolts. Ojalá y fuera microvolts. En el mejor de los casos esperamos que sea microvolts. Usualmente suele ser micro o más para abajo. En ocasiones, no. según la actividad según el músculo que queramos, la longitud del músculo puede ser hasta de nano. ¿Sí? A lo que quiero llegar es, como reitero, como estoy midiendo una señal que probablemente tenga muy baja amplitud, pues el circuito todavía tiene que ser más específico y más importante, que pueda detectar señales muy, muy, muy pequeñas. Entonces, eso para mí va a ser crítico. Y la solución para hacer esto, pues es el pensar si existe alguna configuración que me pueda ayudar. Antes de entrar a darles o hablar de esa posible solución de ese amplificador que me pudiera solucionar ese problema, es importante saber que los amplificadores, todos por el simple hecho de ser amplificadores operacionales, tienen una cierta capacidad de filtrado para quitar componentes de modo común. Esa capacidad existe por el simple hecho de que tenemos por el simple hecho de que el amplificador está hecho de transistores y de alguna resistencia de algunos diodos. No me acuerdo si les mostré el diagrama eléctrico del amplificador del LM741. Si no, les prometo que más tarde se los busco el diagrama esquemático y se los muestro. Pero pues dentro hay capacitores, transistores y resistencias que me ayudan justamente a hacer ese control. Entonces, para un amplificador operacional, lo que me interesa es, en la aplicación que queremos darle, que es el recuperar señales diferenciales de muy poca amplitud, muy poca amplitud, dejémoslo así, me interesa que esa capacidad que tenga de rechazar señales en modo común sea lo más alta posible. El término que se ocupa aquí es la razón de rechazo de modo común, o CMRR, por sus siglas en inglés. Ese término, ese concepto está medido en la hoja de datos del amplificador y me va a servir justamente para poder decidir si me es bueno o me es malo. Como parte del también de ese dato cultural, pues la solución a lo que estoy buscando, que era lo que le estaba yo diciendo, y obviamente antes de finalizar, me interesa, que esta razón de rechazo de modo común tenga el valor más alto posible, porque eso implica que tiene una capacidad muy importante para quitar ruido, reitero que es inherente a las fuentes de origen de la señal. Aquí hago un pequeñísimo paréntesis. Cuando me refiero a ruido o cuando me refiero a que quita el ruido, me refiero a todas las perturbaciones de las fuentes que, acuérdense, tienen que estar conectadas a la misma referencia de la señal. Si las conecto en diferentes referencias, pues ya no tendría caso utilizar este circuito. Habría que pensar en otra estrategia para poderlo resolver. Bueno, fuera de ese punto y aparte,
hago mención de que me interesa, entre más, que esa razón de rechazo de modo común o CMRR o Common Mode Rejection Rate sea lo más alto posible. Eso se va a lograr únicamente con una configuración en específico, que es el amplificador de instrumentación y cuya descripción gráfica la están viendo en la figura que está presente en la lámina, ¿sí? ¿Cuántos amplificadores ven que tenemos conectados ahí en el circuito? 3. 3, efectivamente. ¿Por qué 3? Bueno, vamos a empezar a entender el principio de funcionamiento. En primer lugar, ¿qué características podemos decir que tiene el amplificador de instrumentación? Obviamente aquí tenemos parte de la respuesta, pero quiero que visualicen. La forma en la que está conectado el amplificador A03, ¿a qué se les parece? ¿Qué se les afigura que es? ¿O qué creen que sea? Perdona, Miris, ¿puedes hablar un poquito más alto? Exactamente, gracias. Es un amplificador restador. Entonces, el amplificador de instrumentación es un amplificador restador o de diferencias que va a tener 4 características muy importantes. La primera es que como tal el circuito va a tener unas impedancias de entrada muy altas, lo más altas posibles. Digámoslo, hagan de cuenta que es como si tomáramos el valor o la definición del amplificador operacional ideal, pero con esteroides, ¿sí? Todavía más alta posible. Después va a tener una impedancia de salida muy baja, una ganancia alta. ¿Por qué ganancia alta? Porque, como dijimos, específicamente para las señales fisiológicas, como vienen dadas o tienen una amplitud muy pequeña, pues nos interesa que se puedan amplificar a niveles sobre los cuales el ruido ya no sea un problema tan importante. Y, por último, que tenga una razón de rechazo de modo común lo más alto posible, un valor de la razón de rechazo de modo común lo más alto posible. Y el amplificador de instrumentación, su uso principal, pues es lo que para nosotros como ingenieros biomédicos es algo de lo que es parte de nuestras actividades diarias, que es el amplificar señales que vienen en modo diferencial y que sobre todo están inmersas en mucho ruido, ¿sí? Hasta ahorita, todo lo que hemos hablado, hemos supuesto que las personas, por ejemplo, pensamos que estamos teniendo nuestro pacientito y estamos midiendo la actividad mioeléctrica, estamos pensando que el paciente no se mueve, pero pues la realidad es, ustedes se pueden quedar quietos 20 minutos sin moverse absolutamente ni un centímetro. ¿Creen que sea posible? No. No se puede. Entonces, ese tipo de movimientos involucra el que sea ruido. Lo pongo nada más para que se entienda a lo que es una definición o una forma de ruido. Entonces, aquí lo importante es, primer punto, ya sabemos que tenemos un amplificador de diferencias o restador que sería AO3. Y ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de configuración es AO1 y AO2? ¿A qué se parecen esas configuraciones? Perdón, ¿me puedes repetir? No te escuché. Bueno, aquí tenemos dicen, alguien dice su compañía son inversoras, puede ser. ¿Quién ve otra cosa? No inversora, perdón, no inversora. Aquí su compañía dice que es una configuración inversora, puede ser. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Quién más dice? Yo también pienso que son no inversoras. No inversora, muy bien. ¿Quién más? Bueno, sí, parece ser también una inversora, pero no estoy segura. No, por eso no te preocupes. Por eso estoy haciendo la pregunta, como que se les parece.
Es una pregunta interesante. Mm, Fíjense bien, la configuración inversora, ¿cuánta resistencia requiere? No inversora, perdón. Quiero pensar que ustedes dicen que no inversora porque el voltaje entra por la terminal no inversora. sí. Pero ¿cuántas resistencias tengo conectadas aquí? ¿Cuántas hay? ¿Hay ahí? ¿En cuántas están en el segundo recuadro que les encerré? 1. Tenemos una. A ver, chequen en sus apuntes. Chequen cómo está la configuración inversora. Efectivamente. Fíjense bien. Obviamente no puede ser, por consiguiente, no puede ser una configuración inversora. Inversora. Eso queda, perdón, no inversora. No puede ser. Bueno, no es tan evidente. No, les digo, no esperaba. Yo también cuando me lo explicaron a mí no me la quería creer, pero hasta el final haciendo algunas pruebas ya más avanzadas que me pidieron. Mi profesor en ese momento, el doctor Castro, a pesar de que aquí no es evidente, pero A01 y AO2, perdón, son amplificadores seguidores de voltaje. ¿Se acuerdan qué característica principal tiene el amplificador seguidor de voltaje? Sí, está conectado directamente, estoy de acuerdo, sí, es correcto. Y quedamos que daban el mismo voltaje, ¿no? Por la Daban el entrada mismo de la voltaje. salida. Es correcto, sí, es correcto. ¿Qué más? Pues había dicho que también los podíamos utilizar nosotros para saber si si los amplificadores funcionaban, ¿no? Porque tenían que dar lo mismo. Era una Sí, manera de es correcto. probarlos. Es correcto. Es Y, correcto. y creo que nada más. Esas características son las que se me ocurren ahorita. Bueno, está muy bien, te acordaste de que casi todas, pero te faltó la más importante. Lo siento, El seguidor de no, no es problema. Vamos a tener la más importante de todas. ¿Y cuál es? Que sirva como acoplamiento de impedancias. ¿Sí? El amplificador el seguidor de voltaje, perdón, yo lo voy a ocupar cuando quiero conectar una fuente sobre la cual yo no sé qué valor de impedancia tiene a su salida, pero sé que para evitarme problemas, si ocupo el seguidor de voltaje, va a estar por más claro que no voy a tener problemas con las transferencias de energía entre diferentes etapas. Entonces, por esa principal razón, conceptual, aunque aquí no lo parezca eléctricamente dibujado, vamos a tener a nuestro circuito que vamos a tener que AO1 y AO2 va a ser el seguidores de voltaje. Pero pues, se conectan un poquito más específicos, ¿sí? Se van a conectar a esta red de resistencias, que genera el voltaje B01. Hasta ahorita, ¿se entiende la razón? Sí, creo que sí, profe. Alguien me decía no tanto. Sí. Mira, normalmente si estás en lo correcto, Iris. Es correcto. Aquí en el dibujo, por simplicidad, no se suele dibujar, más que nada por ahorrar trazos. Como tal, a pesar de que tú ves que esta conexión eléctrica está hecha, el circuito también hace una conexión más o menos así.
Bueno, aquí no me quedó tan bonita, pero digamos que va así. Digamos que hace una doble conexión. Hace una retroalimentación así, que sería el mismo seguidor de voltaje, y de la terminal negativa también se conecta a la resistencia. No se suele dibujar, reitero, por simplicidad del problema. Aparte, por otra cuestión bien importante, ¿sí? Yo ahorita les estoy abriendo el circuito porque me interesa que sepan qué es lo que está dentro. Pero para ustedes, no sé si afortunado o desafortunadamente, este circuito como tal ya está como si fuera un encapsulado, como el que tú usaste en las prácticas. Se puede ya comprar directamente. Es más caro, pero se puede comprar. Entonces, también por esa razón le ahorran o le simplifican la parte de la conexión eléctrica. Pero, como tú dices, está lo correcto. El circuito tiene que dibujarse pues, correctamente, solamente que acá para ahorrarnos pues trazos y simplicidad en los diagramas me imagino yo, digo, y si no te diría si te supiera te mentiría si te dijera que esta es la razón verdadera, pero la forma que yo lo interpreto es que lo usaron para ahorrarse algún problema, algún simplicidad, pues quiero decir, hacer el diagrama lo más simple posible. Eso es a lo que me refiero. Muy bien. ¿Los demás queda clara la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto, pues reitero, vamos a tener que, bueno, aquí ya estuvimos adelantándonos un poquito. Vamos a tener, déjenme descartar aquí estas anotaciones, quise quitar estas. Vamos a tener, reitero, pues dos etapas, una etapa de entrada y una etapa de salida. Ya dijimos que la entrada va a ser directamente un amplificador de seguidor de voltaje y la salida va a ser un restador. Y la pregunta va a ser, como todas las veces, ¿cómo voy a obtener B0? Y para esto, en vez de pedirles no vamos a hacer de aquí no vamos a hacer como tal ejercicios. Más que nada me interesa que les quede idea de cómo se hace, está abierto pues el circuito, cómo se puede desmenuzar. Entonces, ahorita no vamos a abrir el Jamboard para esta explicación, para los ejercicios sí lo vamos a abrir. La pregunta sería cómo obtengo B0, que es la misma que me voy a estar haciendo hasta que se termine el curso. ¿Cómo obtengo el voltaje de salida? Y vamos a empezar a dar las respuestas. ¿Están de acuerdo que yo aquí voy a tener un voltaje no flecha, no, pluma? Que aquí voy a tener un voltaje B01 y B02. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Voltaje de salida del amplificador 1, voltaje de salida del amplificador 2. ¿Están de acuerdo que por consiguiente R2 y R1, perdón, o sea que B01 y B02 van a entrar son las voltajes de entrada de nuestro amplificador de diferencias? Entonces, como yo sé, fíjense bien, que el concepto del corto virtual, ¿se acuerdan qué era el corto virtual? La definición. Del amplificador operacional va a salir tanto voltaje sea necesario para que Bn siga a Bp, que era lo que decíamos ahorita, que nuestras compañeras decían. Entonces, por esa razón, yo voy a poder suponer que por ese principio la corriente que circula por esta resistencia va a ser exactamente la misma que circula en estas dos resistencias, va a ser exactamente la que circula por Rg. Reitero, porque el amplificador sale voltaje y no consume corriente en sus terminales de entrada. Lo que ahora sí que lo que sale solamente se lleva para igualar pues el voltaje aquí en los nodos directamente. Si eso es cierto, entonces yo voy a poder plantear que B01 y B02, la resta como tal, me va o se puede obtener como la resta de B2 y B1 por un factor de ganancia. Hagan de cuenta que esto es como si fuera un mega amplificador. Esto se convierte como si fuera un solo amplificador para déjenme borrar aquí para que sea más evidente. Hagan de cuenta que estas dos
como si fuera un solo amplificador operacional. Tal cual así. Entonces, la resto y como reitero, está la misma circunstancia, hagan de cuenta que es como si tuviéramos pues un amplificador. Ahora sí, lo que ustedes decían, parecido al que decían, un amplificador no inversor. Entonces, esta parte es para obtener el voltaje la diferencia de voltaje que se da a partir de estos nodos. ¿Se entiende hasta ahorita ese punto? ¿Alguien no lo ve? ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Sí, con gusto. Lo que estamos diciendo que por el concepto del corto virtual, como de nuestro amplificador va a salir el voltaje que sea necesario. Al revés, perdón. Va a salir el voltaje que va a ser necesario para que Vn siga a Vp. Sí, va a salir corriente, va a salir esa corriente. Por consiguiente, entonces, el voltaje que circula por esta resistencia por Rg, pues va a ser la misma que circula por R3, que la misma que circula por esta otra R3. Me van a preguntar, ¿y cómo eso es posible? Bueno, yo creo que ustedes en su momento llegaron a, cuando vieron en circuitos, en electrónica analógica, perdón, llegaron a hacer un ejemplo de que teníamos dos LEDs o dos diodos, sí, dos LEDs conectados de diferente polaridad, ¿no? Perdón, de diferente voltaje de activación, ¿no? Imagínense que yo tengo aquí conectado, aquí está, tierra, ay, déjenme borrarlo bien. Para evitar ahorita que no tardarme tanto, no voy a dibujar las flechitas, pero hagan de cuenta que estos son los LEDs de diferente voltaje. Ahí tenemos otra vez ese voltaje de polarización de los dos LEDs. Vamos a pensar que este LED se polariza con 5 volts y este LED se polariza con 10 volts. ¿Cómo están conectados los dos LEDs? ¿De qué forma están conectadas? ¿En serie, en paralelo, de cuál? Paralelo. En paralelo. Así es. ¿Cómo es el voltaje en paralelo? Es el mismo. Así es. Pregunta, ¿por dónde tiende a irse la corriente? ¿Por qué camino se va a ir? ¿Por el que opone más resistencia o por el que opone menos resistencia? Por el que pone menos resistencia, ¿no? Así es. Entonces, si este LED se polariza con 5, este LED se polariza con 3, ¿por cuál creen que se va a activar primero? El de 3. Exactamente, se va a activar el de 3. Y por lo tanto, si yo mido el voltaje aquí en el otro LED, ¿cuánto tendría que medir de voltaje? Si el voltaje paralelo es el mismo, 3 volts. Tengo que medir 3 volts. En ambos sería 3 volts, ¿no? Exactamente, así es. ¿Puede activarse o no? Bueno, pues si este no es un voltaje de umbral, no, pero el voltaje que mido ahí van a ser 3 volts. Bueno, pongo este ejemplo porque hagan de cuenta que está pasando exactamente lo mismo, pero por otra razón. Dijimos, reitero, que el amplificador no consume corriente, sino que da la necesaria para que pueda igualarse los voltajes de los nodos Vp y Vn. Por esa razón, puede que tengamos una fuente de voltaje más alta aquí, una fuente de voltaje más baja acá, la que sea, pero la más pequeña, el valor que sea, va a circular por toda la rama. Por esa razón. ¿Sí? ¿Se entiende ya? ¿Mejor? ¿De mejor manera? Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. No Sí, es nada. profe. ¿Los demás? Sí, profe, claro. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, por esa razón que decíamos, pues podemos encontrar o sabemos que la razón física por la que podemos proponer o se plantea esta estrategia. Bueno, ya que tenemos definido ya la razón de las resistencias así directamente, sin ningún problema, bueno, ahora lo que me va a interesar es encontrar, pues, cuánto vale mi voltaje de salida. Sabemos que la razón de resistencias es exactamente la misma, entonces yo me voy hacia atrás en mis apuntes y me dicen que cuando tenemos un
un puente balanceo de las resistencias que usen, no la misma resistencia, pero se usan dos resistencias iguales, pues me va a quedar que la salida va a ser R2 sobre R1 y va a ser B02 menos B01, la resta de las dos fuentes de voltaje. Entonces, yo tengo esta ecuación. ¿Qué voy a hacer? Pues acoplarlas. Acoplo ambas ecuaciones, sabiendo que el voltaje de salida de manera genérica va a ser un factor de ganancia por la resta de las dos fuentes, pues me va a quedar este factor de ganancia. En dos etapas, por la resistencia de ganancia RG y por la razón de la resistencia de este puente. Entonces, de esta manera, yo aquí voy a poder, reitero, obtener mi voltaje de salida y que va a ser la diferencia de las dos fuentes de voltaje de entrada, que básicamente ya aplicado, pues van a ser mis dos electrodos. Entonces, esta es la razón principal por la que el amplificador de instrumentación necesitamos verlo, pero desde una perspectiva un poco más de diseño, ¿sí? Yo les decía hace un momento que no sé si afortunado o desafortunadamente, para ustedes como tal, yo tengo podemos hacer una práctica, mejor dicho, podemos hacer una práctica en la cual ustedes pueden armar este circuito así como lo ven, con componentes discretos, para que vean pues, porque sí se cumplen los fenómenos que estamos diciendo. La ventaja o desventaja, reitero, según se quiera ver, es que así como está encapsulado, ya está disponible y es el famoso AD620 o los INA 120, 121, 127, ¿sí? Tenemos esa ventaja, reitero, porque pues ya aparte de las aplicaciones biomédicas, el amplificador de instrumentación se ocupa también para procesamiento de otro tipo de señales más de tipo industrial, que son importantes tener. No sé si les llegaron a explicar, por ejemplo, en física, sí llevaron física moderna, ¿verdad? Creo que llevaron física 4, ¿no? O física 3. ¿Hasta dónde se quedaron? Sí vieron física cuántica, ¿no? Sí, Solo con física 2, pero sí. Sí. Bueno, algo, espero se acuerdan algo. Uno de los tantos fenómenos que tenemos cuando conectamos dos metales juntos es, por ejemplo, que si conectamos dos tipos específicos de metales y esa unión la sometemos a una temperatura variante, va a suceder un fenómeno muy interesante. Ese fenómeno se da en que voy a generar una corriente que es proporcional a la temperatura a la que yo someto la unión de esos dos metales. Eso es un termopar. Pongo el ejemplo para que vean que aparte de lo biomédico, pues el amplificador de instrumentación se ocupa también para, por ejemplo, procesar señales de termopares, entre otras tantas que podemos estar mencionando, ¿sí? Entonces, todo diseño que ustedes van a desarrollar, a menos para esta materia, todos, salvo que vayan a hacer otras cuestiones muy específicas, pero para medir, reitero, señales del corazón, mioeléctricas, oculares, no de voz no, porque la transducción es diferente, inclusive de articulaciones, pudiera medirse, todas van a requerir que usen ustedes el amplificador de instrumentación. Y reitero, por eso lo estamos viendo con mayor detalle, por eso le dedicamos cerca de 45 minutos para poderlo revisar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido? No, profe, hasta ahorita no. Bueno, muy bien. Entonces, repasen. Ahí estábamos, no creo que se está explicando sus compañeros. Cuando suba la presentación, repásela porque va a ser importante que la recuerden con el mayor detalle posible. Bueno, dicho esto, pues ahora me va a interesar a mí ahora, ya que básicamente terminamos de revisar toda la cuestión teórica, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos. Para esto yo tengo ya preparado dos presentaciones de repaso. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a empezarlos con los más sencillitos de todos, ¿sí? Para que empecemos a recordar y hacer ejemplos de de toda la parte teórica que empezamos a revisar. Y para esto les voy a pedir, son tan gentiles que hablan su Jamboard. Ahora sí ya podemos abrirlo y vamos a empezar a resolverlo. Vamos a empezar a resolverlos con calma. Tenemos tiempo suficiente para resolver y ver todas las dudas que pudieran tener. Bueno, yo estoy ya dentro del Jamboard, son tan gentiles, indíquenme cuando ya estén dentro de la aplicación.
Ya, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Héctor. No se les olvide, ya puedo borrar la primera pizarra o todavía no la han bajado. Sí, Sí, profe, ya. Perfecto. Bien. Entonces déjenme borrar aquí el frame y vamos a tomar aquí la primera presentación. Ustedes recordarán que en un principio revisamos directamente lo que era la definición del amplificador de... Ahorita contestamos más tarde. Revisamos directamente lo que era la definición del amplificador. Sí, un amplificador de voltaje. Vamos a retomarla para poder hacer algunos ejemplos. Bueno, en primer lugar, voy a redibujar el circuito para que lo tengamos aquí en la pizarra. Se fijan, es un amplificador de voltaje. Entonces tengo que, me dice, en el circuito amplificador de la figura 1.1, que es el que están viendo ahí, tenga o suponga que BS vale 100 milivolts, donde BS es la fuente de la fuente, digámoslo así, el origen de la señal, 100 milivolts. Me dice también que la resistencia de la fuente, que es RS, que es la que está dibujando aquí, vale 100 kilo ohms. Me dice que el voltaje de entrada a la fuente, acuérdense que este es RI, que el voltaje en estos dos puntos, que es BI, son 75 milivolts, que la resistencia de carga vale, que es esta, 10 ohms, y que el voltaje de salida, que se mide en este punto, son 2 volts. Primera parte, y luego me dice, o primera consideración, punto del circuito, y luego me dice que si conecto una fuente, perdón, una resistencia en paralelo con la carga de 10 ohms, me va a hacer que el voltaje de salida se caiga a 1.8 volts. Y la pregunta sería que encuentre cuánto vale RI, de resistencia de salida, y la ganancia del amplificador. Y esa sería la pregunta. ¿Cuánto valen? ¿Cómo las puedo calcular? ¿Qué puedo plantear?
¿Cómo se les ocurre? Es encontrar RI, ¿verdad? Puedo encontrar RI, sí. ¿Cómo lo haría? Pues, por ejemplo, a ver, espere, son 75 milivolts de BI. Sí. Ah, pues, con la fórmula del divisor de voltaje, ¿no? Podríamos Es calcular correcto. el RI. Totalmente de acuerdo, y así se plantea esta primera solución para el problema. Efectivamente. RI me queda, acuérdense que tengo dos puertos, uno de entrada y uno de salida. Este que estamos viendo donde está RI es el puerto de entrada. Del otro lado, donde está la fuente dependiente, es el puerto de salida. Ahí ahorita nos concentramos para ver qué hacemos. Pero sí podemos encontrar RI, como dice su compañera directamente. Diana, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Ya me prometo que me voy a aprender los nombres lo más pronto posible. Entonces, como dice Diana, va a ser directamente con la fórmula del divisor de voltaje. ¿Cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? No, era el voltaje que Voltaje queríamos. Así es. Ajá. Igual a la resistencia en cuestión, creo, Así por es. el voltaje total entre la suma de las De la resistencias. suma, ajá, de la Así resistencia. es. Dicho o ya con las variables que estamos trabajando, el voltaje de entrada al amplificador va a ser la división de la resistencia que queremos sobre la que se va a calcular el voltaje entre la suma de las dos por el voltaje de entrada al puerto. Entonces, yo estoy buscando RI, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues despejar, ¿no? Tengo que despejar. En primer lugar, tengo que despejar BS. BS está multiplicando, va a pasar, dividiendo, y me va a quedar algo así. ¿Cierto o falso? Cierto. Bien. Ahora, voy a tener que despejar todo lo que tenga bueno, de hecho, saben que antes de mover, en vez de mover BS, déjenme mover porque no vamos a ganarle más pasos. Vamos a más bien a plantear esta estrategia. Directamente, porque si no vamos a perder mucho tiempo, vamos a ganar muchos pasos. ¿Sí? Tenemos los factores, entonces se puede quedar así directamente. Todo lo que tenga RI lo voy a mandar del otro lado, lo que no tenga RI lo voy a dejar de este lado. Es decir, voy a mandar a la derecha y lo que no tenga RI lo dejo en la izquierda. Entonces, sustituyendo, me va a quedar BI por RS, va a ser igual a RI BS menos RI por BI. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a despejar. A factorizar y lo voy a despejar. Términos comunes, ¿no? Podemos dejar ¿qué queríamos? RI, ¿verdad? RI, y así voy para respetar más o menos Entonces solamente quedaría como igual a RI por BS menos BI, ¿no? Así es. Al final me va a quedar aquí que RI va a ser igual a con esta fórmula yo lo puedo calcular. Chequen que no me haya equivocado, por favor, en algún despeje, porque sí puede ser que me haya equivocado.
No, Sí, está bien, todo. profe. Pero está bien. Muy bien, entonces vamos a empezar a sustituir los valores. Ahí son 75 milivolts. RS, sé que son 100 kiloohms. Y voy a tener que son 100 el voltaje de la fuente menos 75 milivolts. Entonces, me va a quedar algo así, 75 milivolts. ¿Están de acuerdo que milivolt y milivolt se va a ir, no? Sí. Entonces, este y este se van a ir. Y me va a quedar 75 entre 25. ¿Cuánto sería? 3, ¿no? Sí. Y ahí tengo la respuesta que estoy buscando. RI son 300 kiloohms. ¿Dudas, preguntas sobre cómo se obtuvo este valor? No, profe. Perfecto, ¿los demás? No, profe. Todo claro, doctor. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, ya obtuvimos uno de los tres valores. Nos falta encontrar la ganancia y nos falta encontrar la resistencia de salida. Pero para eso, nos vamos a tener que ir con el nodo o el puerto de salida. Y lo voy a redibujar. ¿Ese es B0? Sí, no, profe. ¿Cuál, perdón? ¿El puerto de salida? Sí, es B0, es correcto. Sí. Entonces yo voy a tener voy a tener estas dos ecuaciones, estos dos circuitos. Primera pregunta. ¿Cuántas incógnitas tengo? Dos, ¿no? 2. Efectivamente. La ganancia de lazo abierto a OC y R0. Si tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito para tener una solución única? 2. 2. Por eso tengo dos circuitos. Antes de empezar a hacer un relajo y medio, ¿qué le puedo hacer al segundo circuito? ¿Cómo lo puedo simplificar un poquito? Pondríamos en paralelo las resistencias, ¿no?
Ujú. Exactamente. ¿Se acuerdan cómo se calcula el paralelo de una resistencia? 1/10 y 1/30 y luego el inverso de eso, ¿no? ¿Es correcto? Así es. Entonces, yo voy a redibujar, voy a cambiar de color, porque es parte de la respuesta. A ver, y en lo que yo redibujo el circuito, hagan por favor rápidamente el cálculo. ¿7.5? Sí, 7.5 sí, y son ohms, ¿verdad? 7.5 ohms. Es correcto, efectivamente. ¿Cómo calcula el voltaje de salida? ¿Cómo lo podría calcular? Con un divisor de voltaje, ¿no? Sí, ¿Cuál sería la fórmula? Me la acaban de dictar. la RL, ¿no? Porque mi resistencia. Donde quiero calcular la salida. O donde se mide el voltaje de salida. entre la suma de ambas por el voltaje. Bueno, B0. Así es, por el Nada más voltaje de salida. despejamos B0. Efectivamente. ¿Están de acuerdo que aquí yo tengo dos ecuaciones, no? Estas dos. ¿Está ahí? Sí, ¿Esta todos las vemos? sí, sí, profe. Sí, Entonces, ¿qué me toca por hacer? Como dicen sus compañeras, pues estoy calculando el voltaje de salida. Es una igualdad. ¿Cierto o falso? ¿Dónde está? Va a ser RL1. Aquí lo voy a poner 1. Sí, profe. Son iguales. Y sustituyo. No, perdón. No me conviene dejarlos iguales. Vamos déjame pensar cómo. No, no lo puedo poner así. Si no voy a cometer les quiero decir que iba a cometer un error, pero no es cierto. No son iguales porque el voltaje cambia. Mentira, 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 mentira. No me hagan caso. Porque el voltaje para uno es 2 y para el otro es 1.8. Voy a despejar, como dice su compañera, para la ganancia. Voy a despejar. Voy a despejar esta y esta. Ay, no les quería borrar. Voy a despejar esta y esta para sacar la ganancia porque el voltaje cambia. Para que no haya problema la voy a duplicar. Espérenme, ya me equivoqué aquí. Bueno, entonces voy a despejar.
Y díganme si estoy mal, por favor, chequen los espejes para ver que no me haya equivocado. No, profe, está bien. Perfecto. Entonces ya hice mi despeje, pues ahora sí voy a hacer la igualación. Entonces, reitero, voy a igualar. Ahora sí ya no tengo problemas. De hecho, ya le vamos a meter los valores numéricos para que no haya problemas. RL, ¿cuánto vale? Vale 10 ohms más R0 entre 10 ohms y el voltaje de entrada dijimos que eran 75 milivolts. Pueden hacerme por favor la multiplicación de cuántos son 75 milivolts por 10, o sea 0.75 por 10 a la menos 3 por 10, ¿cuánto es? La de 10 ohms por 75 milivolts. Uh-huh. Son 3/4, profe, punto 75. Ok. Gracias. De nada, profe. Serían 20 más 2 RC. Vamos a dejarlo así. Y aquí nos vamos a sustituir. Y ahora son tan gentiles, se hagan la multiplicación de la segunda expresión, por favor, del denominador. 7.5 ohms por 75 milivolts. ¿Cuánto es? Queda como 9/16. Muy bien. O lo quieren decimales, profe. No, otra vez 16, está bien. Ok. Y sería 1.8 por 7.5, ¿cuánto quedaría? $27 medios. O 13.5. No, está bien así. Gracias. Ok, profe. De nada. 8 R0. Entonces, nos quedó algo así. ¿Qué tengo que hacer? Pues igualar. Voy a duplicar esto. Ay, espérenme. Para lo de la ganancia, profe. Sí. Ahorita voy Tendremos a que agrupar términos semejantes, ¿no? Y ya nada más despejar Exacto. para lo que queremos. Exactamente. Solamente que me equivoqué. Bueno, no me equivoqué. Necesito mover de orden, pero lo voy a hacer desde la plataforma. Tengo que mover de orden me equivoqué aquí. Esta que estamos manipulando, la 4, tiene que aparecer primero antes de la que estaba trabajando. Pero ahorita se los modifico al final. Ahorita me voy déjenme duplicarla. Ya nada más voy a agrupar términos semejantes. ¿En qué hoja del Jamboard estamos? Ya me perdí. Estamos en la 4. Ah, caray. Ya vi que estamos hablando.
Es que lo volvió a copiar, ¿no, profe? Sí, volví a copiar. Ese es el sí, problema original. Aquí fue el despeje. Y luego yo aquí, para obtener RI, aquí yo cometí el error. Y aquí, después de eso, tendría que aparecer esta diapositiva. Más bien la 5 va antes de la 4. La 5 va, exactamente. De hecho, va antes que la 3. La 5, en realidad, la diapositiva 5 tendría que ser la número 3, la 3 la 4 y la 4 Bueno, ¿me entienden, no? La 5 está retrasada en 2 lugares. Entonces, ahorita lo voy a manipular, pero desde aquí no puedo, solamente desde la computadora. Entonces, antes de que termine la clase, me meto al Jamboard de la computadora y lo manipulo. Entonces, estaba aquí y estaba borrando la primera parte, nada más ya voy a igualar términos semejantes. Básicamente, aquí tengo 2 estrategias. Puedo sumar o puedo restar. Lo que a mí se me ocurre que sería más práctico, pues vamos a despejar para R0 ya directamente. Entonces, R0 va a ser igual a 0.75 AOC menos 20 sobre 2. Y R0 va a ser igual a 9/16 menos los 27 medios. Así es, 9/16 de AOC menos 27 medios sobre 1.8. Entonces, ya al final ahora sí voy a poder igualar. Todo este relajo que estamos haciendo es para igualar. Voy a cambiar de color nada más para hacerlo más evidente. Entonces, si me ayudan a multiplicar 0.75 por 1.8, ¿cuánto es? (27/20) y la otra es 20, profe. Sí, 20. Ok. No, 20. No te problemas. No te preocupes, sería 36, ¿no? 8, sí, 36. Sería 18/16 menos 54 medios. No, de hecho es 27 directamente. Y pues ya nomás despejaríamos para términos semejantes. Así es, para términos semejantes. Ok. Entonces, a ver, ayúdenme por favor a hacer la resta de, me quedaría 18/16 de AOC menos 27/20 de AOC es igual a menos 27 más 36. Así es. Este es 9 forzosamente. Y a ver acá cuánto nos queda la resta. 16 menos 27/20. Es menos 9/40. O menos 0.225. Creo que está al revés, ¿no? Sí. A ver, espérame. Sí está al revés. Sí. No, espérame. Sí, porque quedó en negativo, ¿verdad? Sí, estoy mandando esto para acá. Sí, están al revés los signos. Aquí están al revés los signos. A0 es igual a 40. Sí. A 40. No, este era menos y este es más. Y R es igual a 5. ¿Cuántos dijiste que quedó? Perdón, la resta, ¿cuánto quedaba? 16, ¿qué? Perdón, ¿me dijiste que quedaba? ¿40? Ay, espéreme, ya la borré.
Menos 9/40 de AOC, ¿no? Así es. Básicamente va a ser es 40. ¿Sí? 40. Ajá. 40. Sí, AOC es igual a 40. Así es. ¿Sí, verdad, Diana? Sí. Sí. Queda 40. Ya nada más sustituyo, por ejemplo, para encontrar R0. Puedo tomar, vamos a agarrar la más fácil. Entonces sería 3.75 por 40, van a ser 3/4 por 40, serían 30, menos 20, son 10, entre 5, perdón, entre 2 va a ser 5. Se hace la operación, según yo, queda 30 menos 20 entre 2, y esto es igual a 5. 5 ohms. Y esa es la respuesta al problema que yo estoy planteando. Si quieren ver, aquí está. Bueno, aquí está hecho de otra forma, otro procedimiento, en teoría un poco más rápido, pero para que vean que se puede, llegamos a Roma por cualquier lado. 345. Así quedó. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido del ejercicio? No, profe. Es pura talacha de álgebra. Algunos van a hacer talacha de álgebra. Otros van a ser más interesantes. Pero para eso, como se nos va a llevar un buen rato a resolver. Un rato me refiero a que captan la idea. Vamos a dejarle hasta aquí, ya son 7:20. Revisen por favor la grabación del día de hoy para que empiecen a ver sus dudas, tanto de la definición del amplificador de instrumentación como del primer ejercicio. Y de aquí vamos a tomar seguramente, yo le calculo el viernes vamos a tener nuestro laboratorio sin problema, entonces eso no lo contamos. Yo creo que otras 2 sesiones más y les dejo su tarea. Y planteamos el examen, yo creo que para finales de mes. Pero vamos viendo cómo se va dando, cómo van resolviendo sus dudas y cómo van avanzando. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Gracias. Muy bien. Chequen la presentación y váyanse a descansar. Tengan una excelente noche o tarde noche, inicio de semana y nos saludamos el miércoles. Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Gracias. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate, Bernardo.